lo traté de resolver por mí mismo. Y yo creo que cuando ya me empezó a caer el 20 de realmente saber que algo estaba mal conmigo fue eso. Y a mí también me decían de niña que yo no servía para la escuela. A Es mí algo me muy decían, triste. y sí viví durante muchísimos años, hasta hace muy, muy poco, con este sentimiento de no ser suficiente. Estas, estas heridas que de verdad marcan, a mí me han marcado para siempre. Yo por más que, te lo juro que por más que yo leía y me ponía a estudiar, te lo juro que no daba uno. Hasta que llegué a la secundaria, que fue todo lo contrario. Le causa a una persona como tú, o sea, que al final del día... Que te digan tonto. Hola, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial porque estoy con alguien que me cae muy bien, Noé Maldonado, que es ingeniero petrolero. ¿Y qué hace en Academia para Padres alguien así? Noé, quiero que nos cuentes qué haces realmente, a qué tanto te dedicas, qué es lo que hace un ingeniero petrolero en la vida de un mexicano, en la vida de todos los mexicanos que nos están viendo. De todos los petroleros. Mucho gusto, es un placer realmente estar aquí contigo. Bueno, venite a contar realmente lo que nos dedicamos a este tipo de profesión. Es una profesión muy completa, muy compleja. Principalmente nos dedicamos a la extracción, producción de los hidrocarburos en México. Como sabes, México es una nación, es un país que es muy petrolero, que gran parte de la economía de este país pues, viene precisamente de la industria petrolera, independientemente de todo lo que se hace o los estudios. Anteriormente, esta carrera nada más se daba en la UNAM y en el Poli. Actualmente ya se abrió para muchas escuelas, universidades en Veracruz, en Tabasco, en muchas partes. ¿Qué tiene que estudiar un ingeniero petrolero? ¿Qué hace? O sea, ¿qué tiene que saber? ¿Qué tiene que dominar? Bueno, la rama de ingeniería petrolera como tal, lógico, es una ingeniería, tienes que dominar completamente las matemáticas, física, química, todo lo que te involucra. Pero ingeniería petrolera se divide en muchas secciones. Yo, por ejemplo, me dedico a perforación de pozos. Yo prácticamente lo que hago diseño en la parte de perforación, pero existe también la parte de producción, ¿no? Una vez que ya extraes el hidrocarburo, existe también la parte de yacimientos, los ingenieros petroleros que se dedican al estudio de dónde saber, o mejor dicho, de cómo se encuentra el hidrocarburo. Esa es la parte de ingeniería de yacimientos. Son ramas muy diferentes, muy distintas. En mi caso, yo, por ejemplo, desde que estuve en la universidad siempre me gustó la parte de perforación. Como dijo en algún momento, perforar un pozo no es todo un arte, es muy complejo porque, bueno, tienes que estar muchas compañías de servicios contigo, tienes que saber dónde vas a perforar en el contexto de que muchas veces la tierra, pues bueno, tiene esa parte, ¿no? de complejidad, ¿no? Por ejemplo, actualmente perforamos, en la compañía en la que trabajo, perforamos pozos en el norte, que son puros pozos de gas. Perforamos algunos pozos en lo que viene siendo en Veracruz, que son pozos de crudo pesado. Entonces, no nomás es llegar y sacar, sino todo el contexto que involucra, que es donde vienen los ingenieros petroleros en la parte de producción, ¿no? Que se dedican a esa parte, a saber cómo vas a sacar ese hidrocarburo que es muy pesado. Y tenemos Tabasco. Anteriormente en Tabasco, pues bueno, se tiene ahí pozos de aceite muy pesado. Cuando yo inicié mi carrera, eso fue por ahí del 2003, yo subí a plataforma, me la pasaba muchos años en plataforma. Es una vida muy diferente porque trabajas 21 por 21. Bueno, los de Pemex creo que trabajan 14 por 14, le llaman 14. 14 a bordo y 14 afuera, pero yo como siempre trabajé para compañías de servicio, actualmente trabajo para una operadora,
pero cuando yo inicié trabajaba en Schlumberger, es una compañía de servicios, y había veces que subíamos, entonces no teníamos un límite, ¿no? Había veces que subía 21 días, 25, o igual y hasta el mes. Eh, yo cuando inicié esta profesión tuve mucha suerte en ese sentido, en ese contexto, porque esta compañía que se llama Schlumberger es una compañía muy grande, a nivel mundial es una de las mejores que existe actualmente. Y bueno, tuve la facilidad de viajar mucho gracias a esta compañía. Trabajar en Canadá, trabajar en Estados Unidos, en Sudamérica. Y mi última asignación antes de que yo me saliera fue en Abu Dhabi, ¿no? Estuve trabajando muchos años allá, muchos proyectos. De hecho, gracias a esta compañía fue cuando hice la especialidad como geomecánica. Muy bien, y entonces, ¿es peligroso el trabajo que haces? En el 2013 me parece, no, en el 2010 me parece, Estados Unidos está perforando un pozo que se llamaba el Pozo Macondo. Este pozo, por ejemplo, de hecho hay una película que se llama Horizonte Profundo, Que habla de eso. Que habla de eso, precisamente. Bien. Es a lo que yo me dedico, ¿no? Una mala práctica, una falla humana que ocasionó que la presión de la tierra quemara completamente la plataforma petrolera. Eso fue con los Estados Unidos, pero han ocurrido eventos, por ejemplo en Noruega, que hubo una plataforma en el 2000, creo que fue en el año 2000, que se llamaba la plataforma la Valper Eiffel, también se quemó. Y bueno, eso aquí implica, pues, mucha gente muere, porque bueno, estás en plataforma, estás en el mar, no tenían en su momento contingencia, y lo más grave de todo es la contaminación que genera, ¿no? ¿Por qué? Porque se está derramando petróleo y todo eso se va hacia el mar. Bueno. Y es una cuestión muy importante de tener que poner atención, de poder estudiar correctamente, Sí. de poder poner todo tu conocimiento, de seguir estudiando y demás. Todo esto implica muchísima concentración, muchísimo estudio, muchísimo todo. Es mucho estudio porque, nuevamente te digo, como ingeniero petrolero, tú te dedicas a cada rama, pero no nada más están los ingenieros petroleros, están los ingenieros químicos, ingenieros geólogos, geofísicos, petrofísicos, o sea, hay muchísima gente atrás de todo esto. O sea, es lo que nuevamente te digo, o sea, el perforar un pozo, el hacer una estimación, un diseño, hay mucha gente atrás, ¿no? Hay mucha gente que ya hizo un estudio del suelo, ya hizo un estudio de infraestructura, ya hizo un estudio del tipo de hidrocarburo que posiblemente vamos a encontrar, y todo este contexto implica pues mucha gente, o sea, no más llego yo y sí voy a perforar. Por supuesto, no. Pero a lo que voy es, Ajá. ¿qué hace Noé en Academia para Padres? ¿Por qué estamos hablando Ajá. de perforaciones, de hidrocarburos, etcétera? Hay varias razones. Una es tan. Una es explicarle a los jóvenes que hay carreras nuevas, hay carreras distintas que hay que poner atención, etcétera, para poder encontrar la pasión que tú quieras y ejercerla. Esa es una que está bonito, ya medio les explicaste, bueno, y hablaremos de eso tal vez un poquito más tarde. Algo importantísimo es que, Noé, tienes dislexia. Tengo dislexia, tuve dislexia, bueno, ¿Tienes dislexia todavía? Ajá. Bueno, ¿Cómo fue la infancia de una persona que se dedica a calcular? O sea, porque, digo, ustedes saben que yo invito aquí a los mejores de los mejores, ¿no? Es muy bueno en su trabajo, ¿no? ¿Cuántas personas en México hay que hagan lo que tú haces? Bueno, como te comenté, actualmente, pues la carrera está abierta en todo el país, hay muchísimas. No gente. Seas humilde. ¿Cuántas personas hay que hacen lo que tú haces en el país? O sea, bien. Ajá, bueno, actualmente, como te comenté, independientemente que soy ingeniero petrolero, tengo una especialidad en geopresiones. No hay mucho ingeniero geomecánico como tal. ¿Por qué? Porque la ingeniería en geomecánica es principalmente una de las ramas de ingenieros civiles y de ingenieros en minas.
Ellos lo utilizan para hacerlo principalmente para la extracción o para construcción de carreteras. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros nos dedicamos ahora, como petroleros, a todo lo que se hace por superficialmente, ahora lo hacemos hacia abajo, para mantener y evitar esos eventos durante la perforación. No somos muchos, no somos muchos. La rama actualmente como geomecánica en perforación de pozos, pues, o geomecánica en la industria petrolera, esa yo creo que entró desde por ahí desde el 2005, ¿no? Que se empezó a investigar que si esa ciencia la aplicabas hacia abajo, te dabas cuenta que evitabas muchísimos desastres, muchísimo ahorro económico, porque al fin y al cabo muchas veces un pozo, por cualquier evento que tengas, te puede parar en tiempos no productivos, se te puede caer el pozo, puedes ocasionar algún desastre eh, ambiental, pues. La ingeniería geomecánica actualmente, ¿qué es lo que hace? Predecir esa parte para evitar todos esos eventos. Entonces, no muchas personas lo hacen en México. Actualmente ya no. Actualmente ya hay varias compañías que ya tienen esa especialidad, pero cuando yo inicié por ahí del 2009, éramos muy pocos, muy pocos. De hecho, éramos muy cotizados en su momento, ¿no? Cuando alguien tenía ese conocimiento, porque prácticamente es como otra carrera, ¿no? Estudiarlo. Pues sí tenía que ser un especialista como tal, estar ahí. Ese es el truco, yo creo, ¿no? Yo creo que para los jóvenes que nos puedan estar viendo y los papás, el especializarte dentro de la especialidad más especializada te da ese plus de ser cotizado. Sí, en su momento sí. Anteriormente la carrera de ingeniería petrolera era muy bien pagada, actualmente no. Tristemente hubo una caída drástica de la industria petrolera en el 2017, en el cual muchísimo trabajador petrolero, incluyéndome a mí, claro está, quedaron desempleados. Pero eso fue por cuestiones ya políticas en el Medio Oriente. En el Medio Oriente. Entonces, haz de cuenta que ellos tienen el mejor hidrocarburo del mundo, ellos lo tienen. ¿Qué es lo que pasa si ellos, lo que le llaman, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa si ellos bajan los precios a sus hidrocarburos? Se echan a todo el mundo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Entonces, lógico que a Pemex, por ejemplo, hablando ya en contexto con México, no le convenía estar perforando pozos que le iban a salir en miles y millones de dólares, de dólares, cuando lo que iba a producir no era rentable. Eso pasó en el 2017, eso es lo que después existe la OPEP, no sé si has escuchado de la OPEP. Bueno, ellos como que trataron después de nivelar. De anivelar, ¿no? Porque se estaba yendo mucho, hubo muchísimo despido. Actualmente, bueno, la industria petrolera va un poquito más para arriba y ahí es cuando yo te digo, ¿no? Gente que tenía este tipo de carrera como yo, o sea, mejor dicho, que tenía esta especialidad, pues fuimos más cotizados, que las compañías nos contrataran. ¿Por qué? Porque casi no había mucho, ¿no? Y los pocos que había, pues bueno, de volada los contrataban las compañías. ¿Por qué? Porque sí se tiene que hacer diseño, ¿no? Hacer un diseño de un pozo es mover toda una locación de muchos pozos alrededor que se llaman pozos de correlación, y hay que hacer siempre el estudio de todo. Entonces, hacer un diseño de un pozo siempre es dedicarte bastante en ver qué pasó en un pozo que se perforó en 1950, porque hay muchos pozos que son perforados desde hace muchos años. Regresando al Noé disléxico, ¿cómo fue la infancia? ¿Cómo fueron los estudios de Noé? ¿Cómo sufriste tú en la escuela? Bueno, mira, cuando yo, sí, o sea... Es que te voy a decir por qué lo pregunto. Ajá. Porque ¿cuántos papás están ahí atrás diciendo, es que mi hijo no es suficiente? Sí. Es que mi hijo no va a ser nadie en la vida. Hay muchísimos. Y eso lastima más a los jóvenes y a los humanos adultos, claro, que pueden llegar a tener una posibilidad de trabajar en algo como lo que haces tú, porque le apasiona. Y por eso es que quiero que nos digas tú cómo fue tu infancia, cómo te iba en la escuela, qué es lo que pasaba, cómo estabas. A ver, cuéntanos, por favor, Noé. Mira,
Cuando, cuando yo, desde el primer momento que pisé el kinder, este, siempre dicen que un maestro tiene que tener cierto conocimiento de pedagogía, ¿no? Porque tiene que comprender a muchísimos niños. Claro. Bueno, yo primero, yo no, como decía mi mamá, yo no conocía la O por lo redondo. O sea, yo en ese sentido era muy difícil porque a mí me costaba mucho. Mi cerebro siempre iba más adelante que lo que decía la maestra. O sea, siempre yo pensaba las cosas o me adelantaba, era como un lapso, como si hubiera sido yo muy hiperactivo, pero no era hiperactivo. Cuando entro yo a la primaria, todo me salía mal. No podía yo escribir, no sabía si escribía con la izquierda o con la derecha. Porque además eres ambidiestro. Bueno, escribo más con la zurda, pero sí. Entonces para mí era muy difícil saber con cuál escribir. Lógico, mi madre pues no se daba cuenta, ¿no? De hecho, yo también en algún momento, yo dentro de mí decía, pues, ¿qué me pasa, no? O sea, a ver, ¿por qué no lo hago con esta? ¿Por qué no lo hago con esa otra? Yo era muy lento en ese sentido, era muy lento, lógico que era muy diferente a mis compañeros de trabajo, pero lógico, pues, era un bullying para mí, ¿no? ¿Te molestaban muchísimo? Que si me molestaban, ¿no? O sea, de hecho, yo reprobé el segundo año de primaria por la condición, en aquellos años se reprobaba, ¿te acuerdas? Sí, claro. Actualmente no puedes reprobar. Ahora ya no puedes reprobar a un niño. Bueno, yo reprobé el segundo año de primaria porque no daba una. Porque yo no podía, o sea, no, mi cabeza no me permitía pensar bien las cosas que yo hacía. Y lógico, también en aquellos entonces, pues, las maestras eran más duras, más pesadas. A mí me tocó que me dieran un zape, las maestras de cada ratito, que me jalaran las orejas, o sea. Y muchas veces, ahorita no puedes tocar a un niño, ¿estás de acuerdo? En la primaria. Bueno, en ninguna edad ya. No, pero a lo que me refiero, digo, no sé si te acuerdas que a nosotros todavía te daban con el borrador, ¿no? Si te portabas sí, con las reglas, la regla, supuesto, claro que sí, y con gises. Y con un gisisazo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que yo siempre fui una persona muy, siempre he sido muy risueño. Y ese tipo de cosas, pues a mí me molestaban porque no podía yo escribir bien, me costaba trabajo. Me costaba trabajo saber si estaba escribiendo con la zurda o si estaba escribiendo con la derecha o no sé, fueron cuestiones. No basta con eso, pues poco a poquito yo iba avanzando, pero mi aprendizaje era muy lento. ¿Qué pasa? Yo llego a cuarto año de primaria y en 4 años de primaria lo mismo, o sea, como que eran lapsos, episodios que mi cerebro no pensaba bien o no me daba yo que vuelvo a reprobar 4 años de primaria. Yo reprobé 2 años en la primaria, segundo y cuarto año de primaria. Pero nuevamente es algo que yo no, mejor dicho, que yo no sabía que algo estaba mal conmigo. Y mi madre, somos 5 hermanos, imagínate, se preocupaba por todos, pero sabía que su hijo, el de en medio, pues tenía un problema, pero no lo identificaba porque en aquellos años no era así de que una maestra va y te diga, oye, tu hijo tiene un problema, deberías de llevarlo acá. No, ya nadie le decía nada. Poco a poquito, yo mismo así, empecé a decir, o sea, no puedo quedarme así, no puedo hacer eso, o sea, ya van 2 años más que me quedo en la primaria, lógico, imagínate, todo el mundo salía de la primaria y yo todavía seguía en la primaria. Y mi mamá pues también dice, bueno, ¿qué le pasa a este? ¿Qué? Empiezo yo a sexto año de primaria y ahí como que da un cambio drástico mi forma de pensar, mi cuerpo. Aquel niño tonto que no podía hacer nada, se va a todo lo contrario. Le empezaba a ver yo la facilidad a las matemáticas, o sea, ya como que mi cerebro empezó a cambiar y ya le empecé a ver las cosas tan fáciles, que lógico que cuando entré a la secundaria, a mí se me facilitaba todo. O sea, aquel niño bruto de la primaria,
como que dejó de existir. Buleado, lastimado por todos los borradores de las maestras. Como que dejó de existir y entonces, pero by the way, o sea, eso es algo que tú tienes que hacer. O sea, yo dentro de mí, yo sí lo pensé, ¿no? Dije, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hago las cosas así? Yo por más que, te lo juro que por más que yo leía y me ponía a estudiar, te lo juro que no daba uno. Hasta que llegué a la secundaria, que fue todo lo contrario. O sea, yo ya no estudiaba y yo siempre iba y pasaba con 6, pero pasaba los exámenes. Fíjate qué interesante. ¿Y entonces, a partir de esta parte, la secundaria? Ajá, ya fue todo muy diferente. ¿Cuánto sacabas? ¿De qué promedio era? Yo ya empezaba a salir de 8 para arriba. O sea, aquel niño de 5 y 6 dejó de existir. El que no le pasaba nada. Todo lo contrario, ¿no? En la secundaria, nuevamente te digo, no, yo salí con 9, creo, pero ya era cuestión de que estaba yo en ese lapso de la pubertad y todo eso. Pues ya no estudiaba, pero ya me iba muy bien, ¿no? O sea, ya se me hacían tan fáciles las cosas, ya para mí leer un libro era algo así, muy interesante. Por ejemplo, a mí me gustó leer mucho La Metamorfosis, no sé si te acuerdas de ese libro, que te lo dejaba mucho leer, el de Kafka. ¿No lo has visto? Frank Kafka, La Metamorfosis de Frank Kafka, ok. O sea, yo ese fue mi primer libro que reprobado, sí. Le gustaba leer Kafka, todo lo denso, porque a veces es densísimo. De hecho, cuando leí ese libro, créeme que empecé, o sea, entré a esa filosofía, ¿no? Es un libro muy interesante, realmente. Todavía, de repente, me pongo a leerlo y lo tengo en mi casa. Y pues siempre te ayuda a tener esa filosofía, ¿no? Es lo que te digo, o sea, una vez de aquel niño tonto, bruto, que estaba en la primaria, porque by the way, yo no tuve ayuda de mi padre ni de mi madre, ¿no? O sea, en ese sentido, posiblemente, si yo le hubiera dicho, papá, es que por más que me esfuerzo, no me salen bien las cosas, posiblemente mi padre me hubiera ayudado, mi madre, ¿no? Pero yo siempre fui una persona callada, que nunca dije nada. Lo traté de resolver por mí mismo, y yo creo que cuando ya me empezó a caer el 20 de realmente saber que algo estaba mal conmigo fue eso. Actualmente, nuevamente te digo, escribo con la zurda, pero haz de cuenta que todavía en mis presentaciones que hago para presentaciones gerenciales se me va un número, escribo mal las cosas, y es algo en lo que yo tengo que trabajar. O muchas veces pido ayuda así a mi compañero, oye, dale una revisadita a mi presentación, ¿no? ¿Y saben tus jefes, por ejemplo, que tienes este problema de dislexia? Yo desde un inicio... ¿Se ríen? ¿Ya se ríen? Ya se ríen. De hecho, actualmente que hacemos las presentaciones, me dice, ¿ya viste lo que pusiste ahí? Y yo así, ay, sí, se me fue. Pero ellos ya lo entienden. Antes, por eso te digo, antes de que hagamos una presentación más gerencial hacia una persona de más nivel, siempre lo revisamos mis jefes y yo. Ellos saben que vivo con esto. De hecho, yo tengo actualmente 45 años y soy el más grande de mi jefe, por ejemplo, tiene creo 40 años, algo así, es más joven. Y pero él es una persona que es muy dado a hablar, muy cauteloso, es muy político, pues, ¿no? Entonces, siempre antes de hacer una presentación, que vamos a presentar el pozo, lo revisamos como 2 días antes y siempre sale algo. Sí. Siempre se me va una letra, nuevamente te digo, lo escribo mal, nuevamente, pero es algo que no lo puedo yo controlar todavía, ¿me entiendes? O sea, no sé, por eso uso las pulseras aquí para recordar que escribo con la zurda todavía, porque es lo que te digo. ¿Con cuál escribo? Sí, porque con cuál escribo, con cuál hago, e incluso hasta cuando jugaba fútbol, ¿no? Yo jugué mucho tiempo fútbol. Yo le pegaba mejor con la derecha que con la izquierda. Cuando me decía, pues que no eres zurdo, yo decía, pues le pego mejor con la derecha al balón que con la zurda. Si quieres le pago mal. Ajá, le digo, o sea, soy zurdo, no sé. Fíjate qué interesante eso, porque, o sea, inclusive hasta con un diagnóstico, con un padecimiento, ¿no? Sí. Tienes que cumplir con lo que dice el padecimiento para que te crean. Sí, o sea, es lo que te digo, o sea,
realmente como me veían todo el tiempo zurdo, o sea, que hago las cosas con la zurda, pues creían que también jugando fútbol iba a pegar con la zurda y todo lo contrario, ¿no? Me pego con la derecha, imagínate. Lógico, ya la edad ya no me da, ya no juego fútbol. ¿Te Pero lastimaste la rodilla? tengo un problema en la rodilla y ya también la bola de año, ¿no? Y no, y te digo, créeme que este padecimiento que tengo, pues sí me ha costado mucho, mucho en la vida. Actualmente, nuevamente te digo, todavía tengo esos problemas. Trato de hacerlo lo más, te lo juro, que lo más que puedo, lo más detallado que hago en mis presentaciones, y siempre se va algo. Siempre. No sé por qué. ¿Qué tips o qué consejos le puedes dar a todas las mamás que nos están viendo para decirles, oye, a ver, si tienes un hijo con estas condiciones, si te fijas que esto, ¿no? Porque sea algo que tú te hayas dado cuenta o que tú padecías, como así de, oye, pues darte cuenta si esto le está pasando a tu hijo, ¿no? Mira, yo creo que principalmente es paciencia, porque realmente creo que la gente no nos tiene paciencia, porque caes en el mismo error una y otra vez. En mi caso, yo por ejemplo hacía una tarea y la hacía mal, y posiblemente la revisaba mi mamá y me decía, y volvía yo a caer, y a caer, y a caer, y era algo que no lo podía yo controlar. ¿Yo por qué crees que te digo que paciencia? Porque yo sé que posiblemente mi mamá al tener 5 hijos, yo era el que más la desesperaba, ¿me entiendes? O sea, ella era la que en su momento no alcanzaba a comprender qué le pasa a por Chamaco. qué lo hace. Ajá, y había veces que me veía, estás viendo, ¿por qué lo volviste a hacer así? Oye, entonces tú eres de los niños en donde decían, a ver, 2 más Exacto. 2. Por favor, dime ¿cuánto es 2? Sí. Sí, o sea, es algo, nuevamente digo, es algo es muy complicado porque una parte de tu cerebro no te deja pensar más de lo que puedas hacer. Una mamá, pues sí, desafortunadamente, digo, va a intentar comprender a su hijo como toda madre, Pero nunca va a entender por qué exacto, es 4. pero muchas veces no va a alcanzar a entender por qué esa capacidad del niño no es no es tan amplia como un niño normal, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, porque hay una desesperación, se desespera, te lo juro. ¿Quién? ¿La mamá o los niños? La mamá y hasta uno mismo. Sí. Yo llegó un momento que nuevamente que yo te decía, híjole, pero ¿por qué me pasa esto? O sea, híjole, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Híjole. Y por más que antes yo moviera algo, lo tenía que revisar una y otra vez, siempre se me iba algo y actualmente se me va, te lo digo. Actualmente tengo que revisar yo 2, 3, 4, 5 veces las prestaciones para que no se me vaya algo y aún así se va. Hay gente muy meticulosa, por ejemplo, una presentación que se da cuenta de volada, ahí está mal, ahí está mal, ahí está mal. Tengo que vivir con esto, sí. Hice un examen profesional durante la universidad con este tipo de cuestiones, sí. Me costó muchísimo. Hice un examen para entrar a la universidad, sí, me costó muchísimo. O sea, son cosas que ese periodo de vida, ¿no? Que tú vas avanzando, pero eres tú al fin y al cabo el que realmente quiere salir adelante, ¿no? Digo, actualmente pues creo que yo solo, que es una realidad, salí adelante, ¿no? Yo solo. Y haciendo la especialidad de la especialidad Sí, de la exacto, y especialidad. todavía tuve la fortuna de hacer una especialidad en geomecánica, ¿no? O sea, Y no es cualquier cosa, o sea, es verdaderamente una especialidad que nos ayuda a nosotros a estar bien, a no reventar la tierra, o sea, si es algo, a no si es algo contaminar. a no contaminar. Sí, O sea, sí es principalmente. delicado, Sí, chicos, sí es delicado. sí, principalmente, no, como te digo, ¿no? O sea, si tú haces un mal, lógico que si tú haces un mal diseño en el contexto, que te digo que lo que yo hago es una predicción. No te voy a decir realmente qué presión tenemos ahí, pero es una estimación. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la suficiente presión hidrostática para mantener el agujero estable. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, que esos diseños que yo hago es, primero, que la presión de la tierra no me gane y que la presión que utilizo para controlar el pozo no sea mayor. No fracture
o no se venga al pozo, una, dos. Entonces tienes que hacer una estimación muy delicada en ese sentido y muy aproximada, pues, aproximada. Fíjate que yo también soy disléxica. Yo creo que con un nivel un poquito más Sí, leve no, que el tuyo. Sí, yo lo tenía muy... Yo confundo el 5 y el 7, Ajá. la P, la Q, la D y la B. Ajá. O sea, puedo querer escribir D y termino escribiendo qué. O sea, no, mal, Sí, mal. Y es desesperante. Sí hay algunas situaciones de esas. Y a mí también me decían de niña que yo no servía para la escuela. A mí me decían, y sí viví durante muchísimos años, hasta hace muy poco, con este sentimiento de no ser suficiente. Estas heridas que de verdad marcan, a mí me han marcado para siempre. O sea, a mí cuando me dicen, es que entiende, haz de cuenta que me están poniendo chile y limón a la herida, es que entiende, ¿por qué no entiendes? No sé por qué no entienda. ¿A ti qué te pasa con eso? Porque creo, querido mío, que te está pasando algo con esas palabras. Exacto, mira, actualmente lo que te digo, yo tengo un jefe que siempre me saca algo, ¿no? O sea, él es menor que yo de edad, of course, pero siempre me está corrigiendo algo diario. O sea, pero es que, ¿por qué no lo hice? Y es mi jefe, él sabe también mi capacidad que hago. Pero siempre que envío un mensaje o un correo o algo, siempre se me va algo. Y de hecho, hasta tú lo has de ver cuando luego te escribe y te van a mensajes. ¿Qué quiso decir? O sea, sí, siempre. Exacto, así. Como que siempre va, es lo que te digo, como que siempre va tu cerebro más adelante de lo que estás pensando decir, ¿no? Entonces te va y te dices, creo que lo dije mal. Y eso mismo me pasa en el trabajo, y por eso te digo, sí, efectivamente, tengo un jefe que a cada ratito me está corrigiendo, me está diciendo, oye, no, sí. Pero bueno, o sea, trato siempre de hacerlo lo más despacio, relajado, tranquilo, porque sí, efectivamente es algo que no, todavía, o sea, a mis 45 años no puedes dominarlo. Digo, no sé si haya medicina, pero no creo. Vamos a averiguarlo, no te preocupes, te puedo presentar unos médicos extraordinarios que ayudan a todo eso. Pero, ¿cómo crees entonces, qué heridas emocionales le causa a una persona como tú? O sea, que al final del día... Que te digan tonto. Porque no te lo dice, yo creo que te lo dice todo el mundo, desde el niño de tu misma edad, que te diga no seas tonto, no seas bruto, porque ellos no alcanzan a ver el grado que tú tienes con este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, incluso actualmente que alguien menor que tú, siendo tu jefe, te corrija en el trabajo y prácticamente te diga, no seas bruto, ¿por qué lo hiciste así, no? A esta edad, ¿no? Y hacer a lo que nos dedicamos, porque pasa. Yo creo que eso es lo más doloroso para un niño. Para una persona. Para una persona. Me enfoco un poquito más en el niño porque pues, él apenas está empezando, ¿no? ¿Pero a ti te sigue doliendo? De repente yo creo Entonces, que oye, de repente. Claro, o sea, sí, de repente me duele que o sea, nuevamente te digo que en una presentación me diga, este bruto no lo hizo si le dije que lo cambiara, ¿no? Y ellos lo que no alcanzan a entender, que sí lo hago, pero que mi capacidad a lo mejor no me dio para hacerlo bien, pues. ¿Entiendo? Y es lo que pasaba de niño, nuevamente te digo, o sea, un niño con este tipo de cuestiones, todo el mundo, y es lo que te deja marcado desde la infancia, que todo el mundo te llame tonto. Es una realidad. Eso es lo que a mí me pasaba. Todo el mundo, incluyendo hasta mis propios hermanos. Ay, Noé. O sea, siempre yo era el bruto, pero ellos no entendían realmente esa incapacidad, se dice incapacidad. Pues sí, es una incapacidad de... Sí, o sea, no es tu culpa, pues. Sí, o sea, de no poder hacer las cosas no era mi culpa. Y nuevamente te digo, imagínate, yo reprobé 2 años en la primaria. Y a mí me costó muchos años entender que todo era tan fácil.
que todo era muy sencillo, pero que mi cabeza en aquellos momentos no daba No daba para ciertas cosas. para ciertas cosas. Porque para las matemáticas, física, química eres un Ya, genio. sí, ya después, por eso te digo, ya después ya Pero me para pasó. escribir una cosa y presentarla, pues es otra, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, al final hay que compensar, ¿no? Hay que decir, oye, pues esta parte que es la que importa, porque es mi pensamiento y es mi razonamiento, es el que importa, pero la manera de expresarla, pues si no la puedo expresar porque no me conectan los cables. No, y pasa porque todavía. no se me conectan los cables. Cables, Y es que es justamente eso, neuronalmente. Lo podemos ver dentro del podcast del trastorno de déficit de atención, claro. y yo creo que vamos a hacer uno de estos también De hecho, fíjate para que, lograr hacer eso. Fíjate que yo en algún momento llegué a pensar después de que me enteré que existía el TDAH, claro está, porque bueno, como te comenté, yo tengo un hijo con esas características. Tiempo después, cuando yo empecé a entender y a comprender lo que era el TDAH, porque a mí me costó muchísimo trabajo, by the way, porque yo tuve que leer un libro, yo tuve que escuchar realmente qué es el TDAH para poder yo entender a mi hijo, que no es mi hijo de sangre, como te comenté. Yo lo conocí a él cuando tenía 8 años, pero esos niveles de hiperactividad que él tenía era muy difícil, ¿no? En aquellos momentos yo pensé dentro de mí, dije, híjole, ¿y si yo tenía ese padecimiento también cuando era niño y a lo mejor no me di cuenta? Pues fíjate que dentro de los padecimientos del trastorno de déficit de atención Yo lo llegué a pensar. está probado y comprobado que no se quita. No. Nada más se compensa. Tú adquieres ciertas habilidades y herramientas para poder ser útil en tu vida y poder salir adelante. Así que podemos hacer un estudio para saber si tienes trastorno de déficit de atención. Estaría muy interesante. Puede ser, Porque no? en una de esas, de verdad, digo, hay que decirlo, ¿no? Generalmente con un poco de terapia, con hábitos específicos, etcétera, se puede mejorar muchísimo la condición para que no se te olviden las cosas, Exacto. para poner los puntos en donde, por ejemplo, en tu presentación tienes que cambiar, de qué manera acordarte que tienes que cambiar esas cosas, y hay unas herramientas de orden, que te pueden dar orden y estructura para hacer eso. Y así que, bueno, de entrada, ya nada más por estar aquí y yo decirlo, justamente tengo este método, del método para hacer que las cosas pasen, que te voy a dar, te lo voy a regalar, pero justamente sirve para lograr entender qué es lo que tienes que hacer y utilizar esas herramientas para que te vaya mejor en la vida, ¿no? Y ya nos dirás después, oye, sí está buenísimo el método. Yo ese método lo desarrollé por mi TDA, ¿no? Porque definitivamente el hecho de no saber cómo hacer las cosas, de tener tanta información en la cabeza. Exacto. Y no saber ni siquiera de qué manera aterrizarla o de qué manera quitarme estos pensamientos. ¿Viste Harry Potter? Sí, claro, todas. Bueno, ¿ves el pensadero? Sí, está buenísimo, ¿eh? Cómo Dumbledore saca los pensamientos así, y los pone en el pensadero. Haz de cuenta que necesitamos algo así, ¿a poco no? Para acordarse. Para acordarse, a ver, ¿dónde está este pensamiento? Y quitarnos tanta cosa que tenemos en la cabeza, porque justamente lo que dijiste es perfecto. Piensas mucho más allá de lo que te están diciendo. Entonces tú ya resolviste 3 problemas al frente cuando están hasta abajo y te dicen, a ver, entonces, ¿qué te pasó? A ver, entonces, ¿cuál es la respuesta a este? No, la respuesta a este ya se me olvidó. O sea, es que si haces esto y esto y esto y esto, entonces logras esto. Sí, pero no estamos hablando de este resultado. Nosotros estamos aquí. Tú ya vas más adelante. Y ya cuando te das cuenta que posiblemente no les quedó claro la parte de atrás, pero tú ya te fuiste adelante. Y te lo digo porque me pasa. Sí, nos pasa. ¿Tendrá o no tendrá TDA? Puede lo averiguaremos. Puede ser. Yo creo que sí. En un cierto grado, pero posiblemente, claro, yo creo que todo el mundo padecemos algo de ese tipo de condición. Yo creo. Bueno, a ver, es cierto que todo el mundo tiene déficit de atención. Claro. Porque sí, efectivamente, podemos enfocarnos, tenemos un hiperenfoque en lo que nos importa y en lo que no. ¿Y lo que no? Pues no, tenemos el déficit de atención en todas esas cosas que no nos importan. Mira, ¿has leído? A mí me gusta leer mucho. Yo actualmente... No tiene que ver con la dislexia, chicos. No, hay que leer. Yo, por ejemplo, actualmente estoy leyendo, he leído mucho a Friedrich Nietzsche. ¿Lo has escuchado?
Él fue un pensador muy grande, alemán. Y él, por ejemplo, yo tuve que leerlo 3 veces la misma historia para entenderle, porque él era un tipo, precisamente, bueno, creo que él era esquizofrénico o algo así, pero él siempre iba mucho más adelante de lo que pensaba y cómo escribía. No sé si me doy a entender. Yo, por ejemplo, la primera vez que lo leí no entendí nada. Pero me encanta. No, o sea, yo no le entendí nada. Lo tuve que volver a leer para poderlo entender y más o menos como que me quedó claro. Hasta la tercera es cuando me quedó claro, ¿no? Realmente él, bueno, dicen que para su época él fue un personaje que nació mucho más adelante, ¿no? Por la forma en que él pensaba. Y él, por ejemplo, en varias de sus obras, él trata de describir ese tipo de cuestiones de ese comportamiento del hombre, ¿me entiendes? Por eso me gusta a mí mucho leerlo, porque yo siempre digo, sí, es cierto, oye, sí. O sea, y algo que es muy importante es precisamente esto. Yo por eso te digo, yo creo que todos nosotros, o todo el mundo, tenemos un cierto grado. Todos. Nadie se escapa. Que hay unos que se les manifiesta más, sí. Que hay unos que tienen, por ejemplo, nuevamente regreso a mi hijo, completamente notable. Yo, por ejemplo, la primera vez que yo salí con él, lo paré aquí y le dije, espérame aquí tantito. Cuando me volteé, él ya estaba por ahí. Casi lo pierdo, ¿no? Sí, tiene una impulsividad que no puede dar. Ajá, o sea, es tan impulsivo. Y mira, el trato de su mamá con él siempre fue algo genial. Yo la verdad en eso a Lisette se lo reconozco mucho. Actualmente mi hijo estudia en Orlando, en Estados Unidos. Está estudiando en la universidad, es un excelente profesional. Todo lo que él no podía hacer aquí en México, como por ejemplo aprender a hablar inglés, y todo, ahora es todo es lo mismo que yo te comenté, todo lo contrario, ¿no? Está yendo. De repente haces clic. Sí, o sea, de repente hace clic. Actualmente estudia una ingeniería en la Universidad de Orlando. Claro está, ya habla muy bien inglés. Y bueno, algo que a él le costaba mucho es ahora todo lo contrario, ¿no? Tiene ese grado de madurez ya mejor que cuando lo tenía de 15 años. De 15 años era un niño muy inmaduro, muy inmaduro. Que a Lisette y a mí, te lo juro que hasta nos daba miedo que saliera solo. Claro, porque no tenía esa madurez para saber cómo andar en la calle. Actualmente está en Orlando, actualmente él vive solo. Vive con sus tíos, pero se sabe mover, o sea, ya. Pero está solo, es independiente. Sí, claro, porque su mamá está en Brasil. Entonces ya está con mi hija en Brasil su mamá y bueno, él estudia en Orlando, pero ya es una persona muy independiente, ¿no? Y nuevamente te digo, y él es niño TDAH. Bueno, fue niño TDAH. No, es. Eres y mueres con trastorno de déficit de atención. Él todavía toma sus pastillas, porque él veía un psiquiatra aquí. Uh-huh. Y actualmente, pues bueno, todas las medicinas que él le recetaba, lógico que ya menor grado, no como cuando era niño. Yo, por ejemplo, yo veía la cantidad de pastillas que él tomaba. Decía, un niño tomara esa cantidad de pastillas, porque su TDAH sí era muy severo. Era muy severo. Actualmente la dosis ya bajó, claro está, pero aún así sigue tomando dosis. Oye, y ahora, o sea, comparado con este niño con el que tú viviste, con este trastorno tan marcado que realmente era lo incapacitaba para vivir autosuficiente, ¿no? ¿Tú qué opinas ahora de todos estos diagnósticos que dan a diestra y siniestra de este padecimiento y que dices, ay, te cae que te dijeron que tenía TDAH? O sea, sí, no tienes idea, ¿ok? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que todos como padres siempre es debemos de observar al niño, el comportamiento, a tu hijo desde chiquito. Yo, por ejemplo, ahorita mi hija tiene 10 años, pero su comportamiento es muy diferente. ¿Qué opino? Que, nuevamente digo, yo creo que todos tenemos un grado, pero hay que observar para poder identificar qué grado tiene ese niño, ¿no? Porque puede venirte alguien y decir, es que tu hijo es muy tonto en la escuela, pero no sabes si es disléxico o tiene un problema como el mío. Oye, pero es que tu hijo no se para, te la pasa allá platicando. Oye, pero tienes que ver si a lo mejor su hiperactividad es mucho mayor que la de aquel. Oye, pero mira, es que el niño no me hace caso, no me pone atención.
o no quiera hablar. O sea, son tantos síntomas que actualmente existen y tristemente que ya sabemos. O sea, ya se sabe. Como lo dijo en su momento, bueno, no lo dijo Charles Darwin, el ser humano va a seguir evolucionando y yo creo que una de la evolución del ser humano es esta forma. El cerebro es la máquina más grande que pueda haber. Oye, ¿tú crees? Está Sí, buenísimo. claro. O sea, ¿tú crees que de verdad ya es parte de la evolución Es y por eso parte de también la oye, evolución, pues, claro. No, de que las claro, cosas ya nos están quedando ya, cortas. ya. Y esos niños son esos niños del futuro que posiblemente ya vienen con, tristemente, bueno, algo que es muy grave desde mi punto de vista, por ejemplo, la esquizofrenia. Pero, por ejemplo, todos esos niños que nacen con TDAH tienen una forma más a pensar. ¿Conoces a Michael Phelps, no? El nadador. Sí, claro. Él era TDAH. Acuérdate que no se cura. Sí, cierto. Él es TDAH. Entonces, lo que te digo, por ejemplo, su mamá cuando se dio cuenta de cómo le bajaba los índices de hiperactividad. A ver, mijo, vengas a nadar. Y él no, o sea, ¿cuántas medallas ganó en una sola olímpico? Sí, claro, O sea, claro. Y es un personaje que es TDAH, pero, ¿cómo se llama? Pero es reconocido, dime quién no lo conoce. Claro, claro. Uno de los mejores nadadores. Entonces yo sí creo que hay que observar a los niños. Yo, por ejemplo, me encanta mucho observar, por ejemplo, a mi hija cuando hablo con ella, ver ese comportamiento que, digamos, que ella sí efectivamente está más centrada en cuestiones de que no tiene, no se le nota nada de eso. Y no se le nota. Nuevamente te digo, todo lo contrario a su hermano, by the way, porque también él tiene un primo que vive con él en Brasil, que también es TDAH. Claro. Los dos, o sea, mi hijo y su primo, los dos son TDAH. No sé por qué les pega, bueno, en cuestión de la familia, yo no sé por qué le pega más a los hombres. Hace muchos años yo salía con una chica que era TDAH. También. No, muchas gracias. Esta muchacha que era TDAH, híjole, me escribía así, o sea, era tanta su capacidad de que en vez, no sé, un mensaje de texto, por ejemplo, en vez de, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, no, me ponía todo un poema. Sí, así de que, o sea, yo tenía que decirle en ocasiones, te leo al rato porque escribiste demasiado, porque no porque lo tengo que leer 3 veces. Porque lo tengo que leer, ¿no? O sea, pero yo la conocía porque yo sabía cómo era y ella siempre me decía, o sea, ella siempre entendía, es que yo soy TDAH, y yo decía, sí, yo lo sé. Pero sí, bueno, se nota. Se le notaba, ¿no? Y, o sea, es lo que te digo, actualmente yo creo que la sociedad, y nuevamente te digo, metiéndome a la evolución de Charles Darwin, yo creo que es eso. Yo creo que el ser humano está evolucionando y van a seguir naciendo más niños así, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tiene mucho que ver muchas cosas. Sí. Y me encanta. A ver, dinos, por favor, Noé, o dile a la audiencia. Ya le diste este consejo de observen, no se desesperen. No los insulten. O sea, no les digan tonto, pues. O sea, es eso. Yo creo que ¿cuánto maltrato puede recibir un niño con, ¿no?, un maltrato psicológico y hasta golpes? Porque hablaste de los golpes también. ¿Cuánto maltrato puede recibir una persona? ¿Y hoy? Bueno, actualmente, digo, yo ya no tengo hijos chiquitos, por ejemplo, que yo pudiera ver su comportamiento en la primaria. Algo que le pasaba mucho a mi hijo, que a él le costaba mucho relacionarse con la gente. Él casi no tenía amigos porque no lo aguantaban, pues. No aguantaban esa hiperactividad del niño, entonces él siempre se sentía solito. Claro. Y siempre llegaba y él jamás me llamó papá, pero me decía Noecito. Él siempre llegaba y me decía, oye Noecito, ¿por qué no quieren jugar conmigo? O sea, yo no hallaba cómo explicarle a un niño de 9, 10 años por qué no querían jugar con él los otros. Yo trataba de decirle, mira, trata de hacer que tus amigos vean esta parte buena tuya y no nada más vean la parte que tú no puedes controlar. ¿Y cómo le fue a Noecito cuando era chiquito? ¿Tenía amigos? Sí. Si algo yo tuve,
eso fue de que, bueno, yo no tenía una hiperactividad, independientemente de que yo fracasaba una y otra vez en muchas cuestiones en la infancia. Siempre, gracias a Dios, siempre tuve a una persona que siempre estaba conmigo, mis mejores amigos, todo el mundo. Actualmente te lo digo, o sea, yo voy a cualquier, por ejemplo, en el gimnasio, yo voy al gimnasio y la gente va y me habla y empezamos a hablar y nos empezamos a ver muy buenos amigos, ¿no? Algo que a mí me pasaba mucho es de que, bueno, como puedes ver, bueno, yo soy un poco güerito, pero yo estudié en pura escuela del gobierno porque, bueno, porque yo vivía en Naucalpan, en el barrio. Entonces, pues sí era muy diferente a ellos, mucho, muy diferente, ¿no? Los morenitos y ese tipo de cosas. A mí el bullying que me hacían, digámoslo así, por decirlo, era cuando yo salía, por ejemplo, a hacer los ejercicios. ¿Cómo se llama? Educación Física. Yo me ponía short, o sea, yo era cuestiones de burla porque yo era muy blanco de mis pies y ese tipo de cosas. Y algo que les gustaba hacer siempre era de que me chiviaban mucho y yo me ponía muy rojo. Entonces a mí me pusieron infinidad de apodos, ¿no? Camarón, bla, 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 ese. Pero gracias a Dios, te digo, sí, tengo actualmente muy buenos amigos, siempre estuvo esa gente ahí conmigo. Y todo lo contrario, por ejemplo, a mi hijo, que no podía eh, relacionarse. relacionarse con esa gente. Es que es muy difícil, Es la muy verdad difícil. es que tener un hijo con alguna Sí, condición, o muy tú difícil. mismo tener una condición, yo creo que puede destruir las vidas, Sí. ¿no? Así que yo creo que lo más importante de todo esto, no sé si opinas lo contrario, pero es uno de los, el único tip, la única cosa que me atrevo a decir, a dar como opinión, porque tú sabes perfectamente, Noé, que ni siendo amiga te voy a dar mi opinión, Sí. porque no puedo dar mi opinión, excepto con esto. Déjate ayudar. Exacto. Si tienes un problema, si tú no puedes con lo que estás viviendo, si tú no sabes cómo manejar las cosas, déjate Va a ayudar. ayudar. Porque si no te dejas ayudar, no puedes No puedes. alimentar tu propia sabiduría parental, no puedes ayudar a los que más quieres, Exacto. porque no sabemos todo, no somos sabelotodos. No, y jamás en tu vida te autocompadezcas. Eso yo creo que es lo peor que puedes hacer. Yo en un momento lo intenté hacer y dije, o sea, ¿por qué me estoy compadeciendo? Mejor porque no voy hacia adelante. En vez de decir, ay, pobre no es bruto. Porque eso es una realidad, ¿no? Que lo llegas a pensar. Claro. Yo siempre decía, no, hacia adelante, hacia adelante. Y créeme que una vez que yo salí vamos a decir, y una vez que yo salí de la primaria, para mí todo fluyó bien. Pero para mí lo más difícil fue la primaria. Porque eran en los años de 1980, porque realmente nadie volteaba a ver hacia un niño disléxico o con un problema. Sí, nadie. Ni siquiera sabían que Exacto, existía, o sea, todo. nadie volteaba Todo a verlo. lo que hay ahora no existe. No existía. Bueno, sí existía, pero a lo mejor no era tan pegado, ¿no? Entonces ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los consejos entonces que le das a toda la audiencia, a los chavos y a las mamás y a los papás? No, te digo que yo creo que siempre, como papá, siempre nuevamente te digo, es estar atento de realmente lo que hace tu hijo. No lo maltrates. No lo maltrates. No, yo creo que muchas veces esa psicología que se utiliza al maltrato verbal, yo creo que le hace más daño, ¿no? A un niño. Ese maltrato psicológico se le llama, sí, maltrato psicológico. ¿Sí? Entonces realmente no, que nuevamente te digo, yo creo que es mucha paciencia. Yo actualmente realmente tengo bastante paciencia. Y en todos los contextos, porque bueno, el otro día estábamos platicando tú y yo que me acaban de mandar unos becarios, ¿no? Cuando yo estoy pensando hacia otra parte, son adolescentes, que vienen saliendo de la universidad, que tú crees que ya deberían de saber, ajá, de repente te das cuenta que tienen algún problema y dices, no, o sea, y ahí es cuando yo te digo, paciencia, me calmo y mejor los escucho. Una vez que ya los escucho, les pregunto por qué su opinión hacia esto, hacia no.
¿Por qué? Porque, bueno, actualmente, te digo, están los muchachos, como todos salimos de la universidad, no sabes nada hasta que empiezas. ¿Sí? Exacto. Exacto, no sales de la universidad. Exacto. No sabes nada hasta que no estás en los golpes, ¿no? Claro. Ahorita, por ejemplo, tengo a estos dos muchachos aquí conmigo. Sí veo algunas deficiencias, digámoslo así. Pero bueno, poco a poquito, con la paciencia que ahorita les tengo, yo precisamente antier, viernes, yo estuve en una reunión con ellos y les estuvimos explicando, yo y mi otro compañero, realmente qué es lo que queremos y nos dimos cuenta que no habían entendido. Sí, entonces a mí me pregunta el otro ingeniero que trabaja conmigo, oye, pero no entendieron, ¿verdad? Después le digo, no habían entendido, le digo, ahora ya entendieron. Paciencia, por eso te digo, y más en un niño, ¿no? Oye, qué bonito esto que estás diciendo, porque justamente después de haber pasado tú mismo por un proceso en donde te costó trabajo entender las cosas, adquiriste una habilidad para enseñar. Y para tener paciencia. Y para tener paciencia. Sí, pues, entonces yo creo que es eso, te digo, yo creo que los padres es paciencia, todos queremos a nuestros hijos como dentro de una burbuja que nadie los toque, es una realidad, pero realmente donde tú los dejas desprotegidos es en la escuela, porque en la escuela está con el que le va a hacer bullying, con el que no le va a hacer bullying. Y el mundo es hostil. Ajá, el mundo es hostil. muy, demasiado, ¿no? Pero yo creo que ahí es cuando tú le debes de enseñar a tu hijo a decirle, mira, que te entre por un oído y salga te salga por el otro, pero de una forma, digamos, no tan, ¿cómo? Es que no hallo la palabra, ¿cómo se dice? No insultar a la gente, eso no jamás. Bueno, yo al menos los valores que le he intentado dar a mis hijos es eso, ¿no? Mira, no te dejes, pero tampoco seas así. Mira, si él te dijo eso, haces. Mi hijo tenía el problema de que estaban todos en bolita y rompían el vidrio y todo el mundo corría y él era el único que se quedaba. Ay, así. No sé en dónde viste. A mi hijo le pasa lo mismo. O sea, le pasa como al Chavo del 8. Todo el mundo se callaba y decía, es que la señora que me dijo que no sé qué. ¿Verdad que sí? Así le pasaba a mi hijo. Ay, entonces, entonces yo siempre le decía, si ves que todo el mundo corre, ¡tú corre! Sí. Y lo más triste es que cuando llegaba la represión, pues él era el único que estaba ahí. Entonces, era el único que agarraban, sí, claro. Y como era el latoso, que no se controlaba, exacto, pues era entonces ya me mandaban llamar a mí a la primaria, ¿no? Y yo siempre decía, o sea, a ese tipo de cosas, yo le decía, si ves que todo el mundo corrió, corre. O sea, claro. ¿Por qué te quedas, no? O sea, ese tipo de cuestiones, hacerlo madurar en ese contexto, ¿no? Mira, si ves que aquellos están haciendo esto, pues tú dale la vuelta y vete para el otro, o sea, no seas siempre el que se queda ahí, no seas el Chavo del 8, como te dices. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Actualmente lo que yo hago con mi hijo, y te digo, actualmente es un excelente profesional. Bueno, está estudiando allá en Orlando, le va muy bien. Me da mucho gusto y ya aprendió que si tiene que correr, tiene que correr. Sí, todo el mundo corre. Sí, ya aprendió. Pues para mí ha sido un placer, un honor estar contigo, Noé. Gracias. Muchísimas gracias por darnos un poco de tu mundo, de cómo se sobrevive en un mundo hostil, un disléxico que seguramente tiene trastorno de déficit de atención que no ha sido diagnosticado todavía. Lo diremos prontamente si es que te dejas. Sí. Y bueno, yo creo que pues yo los dejo otra vez con este único consejo que les doy, que es déjense ayudar, por favor. Acérquense a los especialistas, escríbanme si es que necesitan alguna ayuda. Yo tengo muy buenos especialistas con los cuales los podemos mandar. Y pues nada más, eso. Compartan este video, compartan esta historia, porque les puede salvar a muchísimos papás de morir en la locura. Exacto. Y a muchísimos jóvenes de decir que no son suficientes, cuando sí, efectivamente lo son. Una persona no es quien es por la calificación que tiene en la escuela, sino por la resiliencia que pone en su vida y las ganas, ¿verdad? Sí, siempre hay que ser esa persona dedicada y yo por eso digo siempre paciencia y comprensión. Realmente hay que comprender mucho porque
por qué el niño piensa así, por qué el ser humano piensa así, por qué aquel piensa así, por qué pensamos Aceptar. así. Aceptar. Aceptar la diversidad. Así que, pues, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.